Quito. Pablo, quédate que se venga. Tengo un pequeño problema de salud y necesito estar de pie porque si no, no podría rotar. No sé, un prototipo esto. Quiere saber en qué consiste, pero vamos, es temporal. Que quede claro que es temporal. Está bien. Bien. He ido modificando el sentido, más que el sentido, la estructura de lo que pensaba decir, conforme fui oyendo al ponente principal. Entiendo que su prolijidad tiene que ver. Su prolijidad tiene que ver con que la cronología es muy extensa. Yo me voy a concretar que serán los que formen parte de la intervención. Primero voy a hablar un poquito de referencia solamente del contexto histórico, para llegar a la conclusión de que otro sindicalismo es posible. Me parece muy importante en los tiempos que corren. Después quiero hablar de la intervención pública y voy a poner como ejemplo el caso Fincantieri, los astilleros públicos italianos. El tercer apartado va a ser genocidio industrial y cultural, que van indefectiblemente unidos. Y el cuarto va a ser, en este contexto presente, las nuevas técnicas de seducción periodística. Viene al hilo con la intervención que hoy aparece en el Diario de Cádiz sobre esa especie de mundo feliz que se nos pinta para el año 2023, 2024 y en adelante. Cosa totalmente falsa, como voy a acreditar. Bueno, yo formo parte, antes me acerqué a Juanito García para preguntarle si él también, pero resulta que no, que como yo soy uno de los que tiene una de las edades más provectas, ¿verdad?, de los que aquí estamos, pues el único que queda de aquella época como miembro de un jurado de empresa soy yo. Me pregunté antes a Chanito lo decimos de joven, y él me dijo que no, que él es del principio de los 80. Pues bien, hay un punto de inflexión en el movimiento sindical en la Bahía de Cádiz donde se dan las mayores dosis y niveles de unidad nunca conocidas, ni tampoco en los tiempos que corren, porque claro, la unidad de acción está muy bien, pero ¿y la unidad de exigencia y la creación de la plataforma unitaria reivindicada? Es que esa es la unidad en el terreno de lo práctico. Para mí, ese punto de inflexión son las elecciones sindicales del año 1975, mayo de 1975. Juan García salió elegido en Cádiz como enlace sindical. Yo fui elegido jurado de empresa. Acababa de llegar de la mili, había tenido una militancia en astilleros de Puerto Real, que entonces todavía Matagorda, que era de naturaleza político-ideológica, como eran todas, o casi todas aquellas que tenían que ver con la actividad sindical. Íbamos de lo político a lo sindical, no al revés. Eso nos lleva a concluir a que no existían estructuras sindicales al uso, organizadas, digamos, burocratizadas, como se dan en el momento presente. Eran gente que nos motivaba la situación por la que atravesábamos y entonces nos poníamos a disposición del debate, de la asamblea, y en consecuencia se nos elegía o no. A mí me eligen jurado de empresa en el año 1975 y se produce a partir de ahí. Esas fueron las últimas elecciones a los jurados de empresa del franquismo. Un fenómeno extraordinario en la Bahía de Cádiz. Por primera vez en el convenio del 76, San Carlos, que pertenecía a esa, astillero de Cádiz, y ya astillero de Puerto Real, Matagorda, deciden hacer una plataforma unitaria reivindicativa que ponía énfasis en una serie de aspectos que me parecen extraordinarios. Subidas lineales, no porcentuales, lineales. Por tanto,
se va cerrando la brecha salarial que tanto dividía la masa laboral empleada. Eso me parecía fundamental. Una propuesta andaluza, porque también nos conectamos con un astillero de Sevilla, para que los representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración de Astilleros Españoles fueran también, con el apoyo de trabajadores de Cádiz, San Fernando, San Carlos, Sevilla y Puerto Real, los que llevaran la voz de las asambleas a los consejos de administración. Luego, el Consejo de Administración, en este caso de AESA, decidían cuál, pero en todo caso nos pusimos de acuerdo, sin ningún tipo de limitación. Un compañero, no recuerdo su nombre, fue el representante de los laborales por Cádiz en el Consejo de Administración. Por los administrativos fue Fernando David, creo que ya fallecido, y por Sevilla fue Fernando Feijóo, que fue director general con Tomás García García, consejero de Economía y Hacienda del primer gobierno preautonómico y del segundo gobierno preautonómico, con Plácido Fernández Viaga, años 77 y 78, y que fue capaz luego en el año 80, ya cuando yo estaba de alcalde, de crear una comisión con el patrocinio de la Junta de Andalucía para defender el sector naval en la bahía de Cádiz, del que formaba parte el Ayuntamiento de Puerto Real, de ese grupo, no el de Cádiz, que no aceptó Carlos Díaz participar. Por supuesto, con los comités de empresa y con la Junta. El consejero entonces era, como digo, Tomás García García, histórico miembro del Partido Comunista de Cuba de Pepe Díaz, no del actual director. Pues bien, presentamos 3 personas que fueron al Consejo de Administración. El otro tema importante, la huelga estaba coordinada, estuvimos durante 16 días de huelga. Las asambleas se produjeron, miren por dónde, cómo es posible pensarlo hoy en día, el 31 de diciembre del 1976. 31 de diciembre. Y otra cosa muy importante, se empezó ya a hablar de la integración de las contratas en la casa. Por ahí corre algunas versiones, bajo mi punto de vista, que no se corresponde con la realidad, sobre que la iniciativa fue responsabilidad fundamentalmente de las contratas. Falso, lo fue de los comités de empresa. Las contratas sin dudas fueron incorporando, pero falso, fueron los comités de empresa de Puerto Real y Cádiz los primeros que hablaron de integración de contratas. Bien, y una cosa muy importante, incorporar a la masa laboral un porcentaje de esta que serviría para formar a los hijos de los trabajadores, para que pudieran estudiar carreras superiores. Aquí en Cali tenéis al magistrado Antonio Rodríguez, don Antonio Rodríguez, que es ahora mismo el magistrado decano de los magistrados y de los jueces de la provincia de Cádiz. Ese es hijo de un tubero de Matagorda. Ese estudia con el dinero que administraban los comités de empresa y que eran una parte fija que aparecía en los convenios de la masa laboral total. Me pareció que era una cosa extraordinaria, extraordinaria. Con otra particularidad. En Puerto Real al menos decidimos que el jurado de empresa no podía ser quien negociara el convenio del año 76, sino la asamblea decidiría quién era la comisión negociadora. Era una manera de legitimar al franquismo, puesto que habíamos nacido, digamos, a la legalidad sindical en un contexto franquista y con unas exigencias y normas franquistas. También se concilió. Eso demostró claramente, palmariamente, de que el sindicalismo de clase, que además se conectaba con otros sectores de la actividad económica, como fue, por coincidencia histórica, la huelga de la construcción del 76, es posible. Y lo es posible siendo intergremial,
cosa que hoy desgraciadamente no se produce. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? La punta de lanza ahora mismo del movimiento sindical en la Bahía de Cádiz se llama Coordinadora de Trabajadores del Metal, sin ningún género de duda para mí, en lo que a mí respecta, al menos lo que tiene que ver con la construcción naval y la industria en general. En ese contexto hay que decirle a los compañeros que otro sindicalismo es posible y otras exigencias y demandas de naturaleza social también son posibles, porque se demostró en el año 75 y en el año 76. Posteriormente hay unas nuevas elecciones, ya en el año 72, ya surgen los comités de empresa, todavía no se están presentando los sindicatos, y ya en el 80, o 81, o 82, no recuerdo, que viene ya la organizada a partir de los sindicatos, yo ya lo estoy porque me eligen alcalde en el año 79. Por tanto, primera cuestión queda clara, ese es el contexto y eso fue lo que hicimos en aquel momento. No es un cuento del abuelo Cebolleta. O sea, yo no vengo aquí a decir ahora quién fue más, quién fue menos, quién gritó más, quién gritó menos, quién se subía más arriba a los del bloque, quién más veces lo hacía. Lo importante era que otro sindicalismo es posible. Bien. Intervención pública. En la Bahía de Cádiz, y en particular en las poblaciones de Puerto Real, Puerto Santa María, se ha venido favoreciendo en los últimos tiempos un discurso patrocinado desde medios de comunicación que se supone deben de representar también los intereses de los ciudadanos que luego compran los periódicos. La empresa pública ha sido y sigue siendo denostada. Aquí está, dice, la marea de los pensionistas, pero también la marea blanca, que habla de la necesidad de aquel servicio que nos iguala a todos, que es los servicios sanitarios, los servicios públicos sanitarios. Eso está totalmente en crisis. Está en crisis el discurso, está en crisis la cultura de defensa de ese discurso. Aquí, en la Bahía de Cádiz, hemos visto reflejado en esos documentos públicos, porque están en las hemerotecas, formalizados además con signaturas de gente conocida, que los trabajadores del sector naval eran trabajadores flojos, poco dado al esfuerzo, subvencionado, etcétera, etcétera. Sin duda formaba parte de un contexto más amplio, de una estrategia más certera que tenía como objetivo producir el desmantelamiento industrial progresivo como estamos sufriendo. Y con ese castramiento industrial ha llegado el castramiento cultural, porque nosotros somos lo que producimos, compañeros y compañeras. Somos barcos. ¿Cómo no? Claro, somos barcos, somos cultura de la producción naval. Durante decenios o centurias, no, milenios, se han construido barcos en la Bahía de Cádiz. Y eso se está dejando pasar, como si esto fuera solamente un problema de naturaleza economicista o de empleo. Yo recuerdo en mi época cuando se nos hablaba de posibles reconversiones, reestructuraciones, que decíamos, en mi época, pero no solamente yo, mucha gente, el trabajo de Matagorda no nos pertenece, le pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos, decíamos, porque es el trabajo público y es el que favorece, genera a la sociedad. El trabajo no podemos, en este caso, trivializar su importancia poniéndolo en la moneda y dándole el valor económico que es, en este caso, de naturaleza exclusivamente privada, porque es en tu bolsillo donde te mete la compensación. Cuando es patrimonio de todos. Pero es que ha habido una estrategia progresiva, liquidacionista, corrosiva, para conseguir que deje de ser el trabajo público un concepto de todos. Pues bien, hay ejemplos de cómo la intervención pública en la economía, y en este caso en el sector naval, es posible. Cuando a principios de los años 90 y como una consecuencia de las llamadas reconversiones y reestructuraciones de las que hablaré más adelante, del año
81 y 82 se estaba produciendo el desmantelamiento que tiene que ver con la Carta de Adhesión a la Unión Europea de 1976, que Felipe González Márquez firma. Se estaba desmantelando los astilleros, siendo aplaudida aquí la acción de cerrar astillero de Cádiz, porque se iba a hacer poco menos que una gran ciudad en la zona donde antes ocupaba el esfuerzo y el trabajo de miles de personas, ese mismo espacio. Cuando se empezaba a desmantelar el sector naval, se empieza a desarrollar el programa de creación del que hoy es el cuarto grupo industrial naval del mundo, Fincantieri, público, propiedad del Estado italiano, y que ha ido creciendo de tal forma que ha pasado a ser el primer grupo naval industrial de Europa y el cuarto del mundo. Compró Bar, la Bar noruega, que tenía astilleros en Rumanía, en Brasil y en Vietnam. Compró también un grupo quebrado francés y hasta un grupo norteamericano, lo que le permite construir barcos para la naval, la Navy norteamericana. Algo que estaba anteriormente vetado a cualquier otra empresa de construcción naval. Factura al año 6.600 millones de euros y da empleo a 20.000 personas, a 20.000 personas directas. ¿Os recuerdan la cifra? Cuando se hablaba también que el sector naval público en España daba una cantidad aproximada, 30.000 se decía, de trabajadores contratados. Fincantieri, y es público, pero el gobierno italiano de la época le planta cara a lo que entonces se llamaba el mercado común o la Comunidad Económica Europea y no inclina la cerviz como lo han hecho sistemáticamente los gobiernos del PP y del PSOE, auténticos responsables del genocidio industrial y cultural de la Valle de Cádiz, con todos sus conmilitones que también le han servido, periodistas, políticos, partidos, direcciones de los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto yo, ¿por qué no es posible un Fincantieri en España? ¿Por qué teniendo como tenemos 8.000 kilómetros de litoral, más que Italia, y en cuyo interland vivimos más del 80% de los ciudadanos de este país, por tanto se localiza la economía? No es posible tener un sector naval potente como tuvimos otrora. Y sí Italia. ¿Y por qué hoy este cretino que responde al nombre, permítaseme, ¿dónde lo tengo? ¿Errador puede ser? ¿Errador puede ser? Sí. Que es el presidente de Energy, algo así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés? No recuerdo. Eso, aquí lo tengo puesto. Dice algo como que hoy el director de Navantia, lo tengo aquí, de CEA Energys, Javier Herrador, dice: la construcción naval civil no es un mercado accesible para nosotros. Lo dice en Cádiz, señores. En Cádiz dice que la construcción naval civil no es un mercado accesible para Navantia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los sindicatos no se hayan levantado en armas dialécticas al menos? Que la construcción naval civil no es accesible ese mercado para Cádiz. Y dice: porque tenemos que mejorar nuestra competitividad como empresa, como astilleros y también potenciar la industria. ¿Me quieren ustedes decir lo que os dedicáis a esto de la construcción naval? Los jóvenes, los que no son tan mayores como nosotros, que ya estamos retirados del debate, pero sí de la producción. ¿Cuántas veces les hemos dicho que hay que rejuvenecer las plantillas? ¿Cuántas que hay que invertir en las instalaciones? ¿Cuántas que hay que investigar? ¿Cuántas veces que le hemos dicho que tienen que favorecer y fomentar la formación profesional? ¿Cuántas veces se le ha dicho?
¿O es que hemos estado durante todo este tiempo orando en el desierto, clamando en el desierto, mientras que nuestros políticos veían cómo se estaba desertificando industrialmente, haciéndose un desierto industrial para la guerra? Bien. Nos engañaron, compañeros. La reconversión no era reconversión, era reducción pura y dura de plantilla y reducción de capacidad productiva. Nos engañaron, compañeros y compañeras, cuando nos hablaban de reestructuración. No era tal. Reestructuración significa ampliar objetivos empresariales, dedicarnos solamente a los petroleros, a los roll-offs, a los ojos, a los multipropósitos, sino también a los grandes cruceros. Por cierto, también hicimos grandes cruceros de tipo medio, concretamente en Matagorda, el Ciudades Buenos Aires y el Cabo Izarra, también se hicieron cruceros en la zona. Eso es la reconversión, la resignificación de la producción en este caso. Nos engañaron. Por tanto, tenemos que empezar, por tanto, también, valga la reiteración del término, a definir qué papel vamos a jugar los de la edad provecta. Juan Villa está ahí, el Llano está aquí, Juan García está aquí, Paco está aquí, Pedro Castilla está aquí, Antonio Pérez León está aquí también. ¿Cuántos hay aquí que somos parte de eso? ¿Cómo es posible que no ofrezcamos nuestro apoyo indisimulado a la punta de lanza que ahora mismo es la coordinadora de trabajadores del metal, de la defensa de la construcción naval? ¿Cómo es posible que no empecemos a favorecer el debate de nuevo? ¿Cómo es posible que no llamemos a la puerta de los medios de comunicación, de los sindicatos, de los partidos, a exigir nuestra parte en el debate? No estamos excluidos, estamos jubilados de no excluidos. Y por último, ya termino. Ya comiste parte de la intervención. Por último, miren ustedes, lo que aparece hoy en el GBK es mentira. Mentira. Usted, compañero David de la Cruz, que dice que va a ser el nuevo alcalde, es absolutamente mentira. Miren ustedes, debería primero el diario de Cádiz y la dirección de astilleros de Puerto Real ser prudente con los famosos bloques que se dicen que se van a hacer de los barcos ingleses. No sea cosa que en el momento que vive tan difícil las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea, pues los sindicatos ingleses se pongan en pie de guerra y digan que con independencia del acuerdo que han firmado con Navantia, ahí no sale un puto bloque. Y si sale, no entra. Por tanto, seamos cautos con lo que se está diciendo y qué se nos está vendiendo. En segundo lugar, nos están hablando del BAN. Yo le puedo a ustedes afirmar que los sistemas, los equipos, Pedro, no llegarán antes de mediados del año 2025, lo que significa que el corte de chapa no va a ser antes de mediados del año 2024. Que algo se nos ha pegado en ese sentido. En segundo lugar, ustedes mejor que yo saben que la construcción naval militar está sujeta a acuerdos de naturaleza política. De naturaleza política. Por tanto, ¿qué estamos? ¿Qué estaremos? ¿Al albur y al pairo de las decisiones de los norteamericanos? ¿O de la posición que adopta España en el marco de la guerra? ¿O no es posible acaso meter la cuchareta en el mejor sentido de la palabra y exigir que teniendo como tenemos 40% de capacidad regasificadora instalada en nuestra tierra, exigimos participar del pastel de la construcción naval en cuanto se refiere a gasero, que los mejores del mundo se hicieron ahí en Puerto Real, lo hicimos la bahía de Cádiz. Gaseros que eran capaces de navegar con lo que sobraba del combustible que transportaba, con el gas licuado a menos 146 grados. Con eso navegaba el barco. Claro que podemos. El comercio se está acentuando por momentos, cada día más. Las posibilidades, por tanto, de crecer en el sector naval civil aumentan. Y si no, que nos digan
que lo que firma Felipe González en 1966 fue la terciarización de la economía de nuestra comarca, que cambió hombres orgullosos con una pantalla, con una pinza por camarero, que lo digan, y sabemos responder en ese sentido. Compañero, la pérdida de la cultura industrial, de la musculatura industrial, está en la base del empobrecimiento que esta tierra tiene, porque los salarios se han visto claramente ignorados, porque cuando no tira de las exigencias sociales la adición de lo que ganan los trabajadores en Astillero de Puerto Real, en la industria en general, la demanda que hay, la fuerte demanda, la demanda que hay de trabajadores especializados en el sector naval, cuando eso no se convierte en una referencia y el riesgo de que empiecen a ir al dique o astillero de Bazán antes que meterse en un bar, que corren sin duda aquellos que tienen que contratar a los trabajadores para que el bar se active, hace que también el sector de la economía terciarizada, el sector terciario, el sector servicio, también suba. Eso es pura economía. Pura economía. Por tanto, yo ya termino. Que no podemos dar un paso atrás, como decía mi comandante jefe Fidel Castro, ni para coger impulso.